Os presento al profesor José Miguel Angulo Ibáñez, que viene de parte del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de aquí de la Universidad de Granada, como decimos, de la Facultad de Ciencias. Viene a hablarnos hoy sobre percepción y medidas de riesgo, porque investiga sobre análisis de riesgo y teoría de la información. Y viene hoy gracias a la SEIO, entidad de la cual ha sido presidente y también ha sido miembro del comité ejecutivo del CEMAT, vamos, que están todos los fregados. Así que os dejo con él y un fuerte aplauso. Bueno, pues buenos días a todos y ante todo pues muchas gracias por asistir a la charla y por supuesto por la invitación. No os conozco a todos los del comité, pero bueno, en particular pues tuve la oportunidad de hablar con Sara, con Jesús, hoy con Isabel. En fin, que os agradezco el que pueda estar aquí hoy con vosotros. Bueno, esta charla tiene que ver en parte con la investigación que realizamos en nuestro grupo y también en parte con docencia y cierto interés, ¿no?, surgido en los últimos años en relación con la construcción de una nueva teoría, que es la teoría moderna de medidas de riesgo, que bueno, en cierto modo pues a mí me parece un tema apasionante. Vamos a ver si manejo bien el puntero, no sé, está aquí. Bien, empezamos con esta diapositiva, que no es muy matemática, pero creo que seguramente os produce alguna sensación, alguna reacción, ¿no? Y muy probablemente esa reacción pues sea diferente para cada uno de vosotros. Aquí estamos hablando de la percepción del riesgo. También hay un riesgo real subyacente, pero seguramente si yo preguntase a cada uno de vosotros, pues alguno me diría, no, si esto es muy fácil, otro me diría, pues no, yo no lo haría. Creo que en general a todos nos parece que es un riesgo extremo, ¿no? Pero al escalador que está haciendo escalada libre en una pared vertical muy difícil, pues parece que no le supone demasiada dificultad, o al menos se siente seguro. Bueno, vamos a hablar un poco de estas cosas, ¿no?, de percepción y de cómo medir el riesgo. Hay una frase célebre en el ámbito del análisis de valores extremos que escribió en un libro sobre estadística de valores extremos Emil Gumbel, que dice que es imposible que lo improbable no ocurra nunca. ¿Bien? Y cuando hablamos de improbable, hablamos de sucesos que tienen una probabilidad infinitesimal, muy pequeña. Tarde o temprano, esos sucesos pues deberían de ocurrir. Es imposible que no ocurran nunca, porque si no su probabilidad sería cero. Bien, en nuestro lenguaje, esta idea, que es una idea muy intuitiva, pues está presente en el lenguaje cotidiano y también incluso en toda la literatura. Es algo que forma parte de nuestra mente y de nuestra experiencia. Hay un refrán célebre, ¿no?, también, que decimos mucho, ¿no?, que dice, muy anterior a esta frase de Gumbel, que dice, eso, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Esta frase ya aparece en el Quijote, incluso antes, ¿no?, hay registros, y ahí tenéis una definición de un texto de 1700 y pico, no recuerdo, un diccionario, que dice eso, cantarillo que muchas veces va a la fuente, o deja el asa o la frente. Bien, pues es interesante la interpretación, ¿no?
Dice refrán que enseña lo arriesgadas que son las ocasiones en que son frecuentes los riesgos y peligros, porque al cabo se viene a aparecer en ellos. Bueno, pues básicamente tiene que ver con la frase que os acabo de poner. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de clase, ahora que, si os parece, un ejercicio sencillo de cálculo de probabilidad, básico, ¿no? Un escalador libre que acaba de cumplir 20 años piensa que en cada subida tiene una probabilidad de una 10 milésima de tener un accidente y morir. Bueno, supongamos que su percepción es realista y que esas condiciones pues, van a permanecer invariables en el tiempo, que nos gusta siempre simplificar las cosas, ¿no? Está decidido a continuar realizando una subida diaria por un tiempo indefinido. Sabe que la expectativa actual de la vida de los hombres, en España en particular, pues está en torno a los 80 años. Y entonces se pregunta a sí mismo si es esperable, bueno, esperable en el sentido figurado, para él morir antes de esa edad, de llegar a los 80, por un accidente de escalada. Bueno, si yo os pongo este ejercicio, lo sabéis hacer inmediatamente. Pero bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a llamar P a la probabilidad de un fallo, es decir, una 10 milésima. El modelo que representa la probabilidad de un fallo tras m-1 éxitos consecutivos, sabéis que es un modelo geométrico, una distribución geométrica. Y la probabilidad pues, viene dada por esa expresión, ¿no? Se supone que son realizaciones independientes. Le quedan aproximadamente hasta cumplir los 80 años, como tiene 20, pues le quedan unos 21.915 días. El valor esperado en esta distribución es muy sencillo, es 1 partido por P, que sería 10.000. Bien, con una cierta varianza, desviación típica que es bastante grande. A partir de la función de distribución, pues la probabilidad de que se produzca un accidente antes de cumplir los 80 sería casi del 90%. ¿Vale? Bueno, y de llegar, pues en lugar de a los 80 vamos a poner a los 40, pues la probabilidad de que se produzca un accidente antes de superar los 40 es prácticamente un medio, cara a cruz, ¿no? Y la probabilidad, teniendo 20 años, de llegar a los 30, ¿no? Y superar los 30 años, bueno, ya tiene más probabilidades, tiene 0,3. Visto de otra forma, en términos de frecuencias, quiere decir que si tuviésemos unos 100 escaladores con esas condiciones, vamos a poner todos con la edad que sea, ¿no? La probabilidad de morir haría, en términos de valor esperado, la probabilidad de morir sería en 10 años, o digamos, de no superar los 10 años, a partir de ahí sería 0,3, quiere decir que unos 30 de cada 100 morirían. Y si la probabilidad, en lugar de ser una 10 milésima, fuese un poco mayor, bueno, un poco bastante, una milésima, que, bueno, una milésima es una probabilidad pequeña, pero estamos jugando con la vida, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el escalador cree que tiene una probabilidad de una 10 milésima, pero su probabilidad real es una milésima. Bueno, la probabilidad, en ese caso, de superar 10 años sería, o digamos, la probabilidad de morir antes de superar esos 10 años sería pues de un 97,4%, muy alta, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué estos números? ¿Qué hace que esta distribución, que tiene un carácter markoviano, nos dé estos valores? Bueno, la distribución geométrica es la única distribución discreta que tiene falta de memoria, igual que la exponencial entre las distribuciones continuas. Quiere decir que cada vez que se llega a una situación, las condiciones, a partir de ahí, condicionando al pasado, son exactamente las mismas que había al principio. Entonces la pregunta sería, ¿y el escalador también pierde la memoria? ¿Se acuerda de lo que ha pasado o en qué grado? Bien, volveremos a esta cuestión un poco más adelante.
Hay un aspecto contextual muy importante y es que cuando nosotros valoramos el riesgo, realmente lo hacemos para tomar alguna decisión. Y así ocurre en todos los ámbitos, en el ámbito financiero, en seguros, en ingeniería, etcétera. Nosotros tratamos de proporcionar instrumentos objetivos para hacer una medición del riesgo, pero luego son los gestores, las personas que reciben esa información, los que toman las decisiones. Bueno, la palabra riesgo, como he comentado, está muy presente en nuestro lenguaje, la pronunciamos con bastante frecuencia y el diccionario de la Real Academia nos dice que el riesgo es una contingencia o proximidad de un daño. Hay 3 palabras, es muy simple, pero que tienen un significado que luego tiene una repercusión acerca de cómo se valora el riesgo. La contingencia quiere decir que hay una disyuntiva en relación con que un suceso pueda o no ocurrir. Proximidad tiene que ver con una valoración cuantitativa o cualitativa acerca del grado de predecibilidad que tenemos sobre ese suceso. Y daño pues se refiere a que estamos considerando que hay una valoración negativa sobre el efecto que puede tener ese suceso. Hay una me he pasado un poco, ¿no? Hay una definición de riesgo de un matemático que está considerado como un matemático un poco excéntrico y es poco conocido, William Emerson, que decía que el riesgo, en 1776, es el valor de la apuesta o la inversión considerado con la probabilidad de perderlo. Y añade, y entonces es el producto de su valor multiplicado por la probabilidad de perderlo, ¿no? Básicamente pues viene a decir que eso, que en realidad cuando vamos a hacer un cálculo del riesgo o si es un valor esperado en relación con beneficios, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad por el efecto. Y esa es la valoración inmediata del riesgo. Esa idea tan sencilla, pues queda recogida en distintos diccionarios que se ajustan a legislaciones. Por ejemplo, en Derecho Administrativo, en un reglamento de la Comunidad Europea de 2002, se dice que el riesgo es la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y la gravedad de ese efecto como consecuencia de un factor de peligro. Básicamente, pues, es la misma idea, ¿no? En Derecho Ambiental, esto es un Real Decreto de 2015, pues se dice que el riesgo es función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar. En cierto modo, esa idea está recogida en la legislación. Conocéis, por supuesto, a Pierre-Simon Laplace, ¿no? Habéis oído de Laplace, la Laplaciana, etcétera, en muchos momentos de vuestro recorrido en las matemáticas, ¿no? Bueno, escribió, entre otros muchos textos, porque fue un matemático muy prolífico, escribió un texto sobre teoría analítica de las probabilidades y otro texto posterior, 2 años después, en 1814, que es un ensayo filosófico sobre las probabilidades, donde viene a dar unas justificaciones con base filosófica sobre muchas de las ideas que desde el punto de vista matemático ya expresaba en su libro anterior. Bueno, fue físico, astrónomo, etcétera. E introdujo el concepto que conocemos de esperanza matemática, donde esencialmente lo que se hace es que esas cantidades, probabilidad por efecto, pues se agregan para todos los posibles sucesos que puedan ocurrir con sus correspondientes probabilidades. Pongo aquí un extracto del texto del libro, está en francés, supongo que todos sabéis leerlo, más o menos, pero simplemente quiero destacar algunas frases, ¿no? Dice, la probabilidad de los sucesos sirve para determinar la esperanza o el temor de las personas interesadas en su existencia. Dice, la ventaja o el beneficio de aquel que espera un bien cualquiera, en teoría, la teoría de los azares, es el producto de la suma esperada por la probabilidad de obtenerlo, y eso es lo que viene a llamar la esperanza matemática para un solo suceso. Y luego dice, cuando el beneficio depende de distintos sucesos, pues se obtiene tomando la suma de esos productos de la probabilidad de cada suceso por el bien asociado a su llegada. Es la fórmula de la esperanza matemática que conocemos, ¿no? Y aquí habla de posibilidad de ganancias o pérdidas. De manera que, por una parte, calculamos las sumas de las probabilidades por las posibles pérdidas y la suma de las probabilidades por las posibles ganancias. Y dice
Si la suma asociada a las pérdidas supera a la suma de las ganancias, pues la esperanza se convierte en temor. Bueno, nos ha llegado la palabra esperanza matemática, independientemente de que hablemos de beneficios o pérdidas. Nunca hablamos del temor matemático, que existe, por supuesto, pero hablamos de la esperanza, sea positiva o negativa. Bueno, antes que Laplace, hubo un matemático también muy conocido, Daniel Bernoulli, que pertenece a una familia de matemáticos, Nicolaus Bernoulli, Jacob Bernoulli, que fue quizá el más conocido, ¿no? De hecho, en 2013 se celebró, como sabéis, el Año Internacional de la Estadística con motivo del 300 aniversario de la publicación de su libro Ars Conjectandi. Bueno, pues Daniel Bernoulli, que es sobrino de Jacob Bernoulli, publicó un artículo que se llama algo así como Exposición de una teoría nueva de la medida del azar, ¿no? Que también se ha traducido como medida del riesgo. Bueno, en este artículo introduce una idea que ha sido fundamental para el desarrollo posterior de la teoría de medidas de riesgo y otras teorías. No sé si se ve bien, pues está muy pixelada la imagen, aparte de estar en francés, pero es interesante la exposición del caso. Ya en un trabajo, la forma de escribir a mí me parece curiosa y, en fin, me parece bastante ameno de leer, ¿no? Dice, yo no sé si no me equivoco, dice así, ¿no? No sé si no me equivoco, pero creo que tener la solución de un caso singular, del caso singular que habéis propuesto al señor de Montfort, se refiere a su hermano Nicolaus, en vuestra carta del 7 de septiembre, pone septiembre 7, septiembre de 1713. Problema 5, página 402. Para hacer el caso más simple, supongamos que A tira una moneda y B se compromete a darle un escudo si sale cruz en la primera tirada. Si sale cruz, la primera cruz, en la segunda tirada, pues le da 4, ¿no? He dicho 2. 2 si es en la segunda tirada. 4 si es en la tercera. 8 si es en la cuarta. Y así sucesivamente. Pues se va elevando 2 a sucesivas potencias. Para que el juego sea justo, ¿no? Puesto que B se compromete a darle ese dinero, A tendría que darle primero un dinero, ¿no? Le da una cantidad equivalente a lo que sería el valor esperado de ese juego. Y ahora, en función de cuando salga la cara a la cruz, pues B perderá o ganará. Bueno, pues resulta que el valor esperado para ese juego es infinito. Entonces, dice, la paradoja consiste en que el cálculo para el equivalente que A debe dar a B es una suma infinita, lo que parece absurdo, puesto que no hay ninguna persona de sentido común, que quisiera dar, pongamos, 20 escudos. Se pregunta cuál es la razón de esta diferencia entre el cálculo matemático y la estima vulgar. Yo creo que viene de que en la teoría los matemáticos estiman el dinero en proporción a la cantidad. Dice, y en la práctica, los hombres de sentido común lo hacen a la proporción al uso que pueden hacer del dinero, que pueden hacer de él. Lo que hace que la esperanza sea infinita es la suma prodigiosa que yo puedo recibir si la cruz sale muy tarde. Por ejemplo, la centésima o milésima tirada. Ahora bien, esta suma, si yo razono como un hombre de sentido común, pues realmente no me da más placer, ni me es más para mí, ni me compromete más a aceptar el juego que si fuera pues 10 o 20 millones de escudos. Supongamos, dado que toda suma por encima de 10 millones, os dice, o para hacerlo más fácil, por encima de 2 elevado a 24. 2 elevado a 24, que es esa cantidad, 166 y pico millones de escudos, es igual. O digamos que a partir de esa cantidad de 2 elevado a 24, realmente pues ya no voy a recibir más. Salga cuando salga la cruz. Pues resulta que si ponemos ese límite de 2 elevado a 24 y calculamos ese valor esperado que era infinito, cuando ponemos esa cota, pues resulta que el valor esperado es 13. Mucho más pequeño, ¿no? Dice, así que moralmente hablando, mi esperanza se reduce a 13 ecos y mi equivalente a esa cantidad. Lo que parece
más razonable. Bueno, esto está relacionado con la llamada paradoja de San Petersburgo. Realmente, no sé si la conocéis, pero esencialmente pues tiene que ver con la utilidad que nosotros damos a las cantidades de dinero que recibimos, por ejemplo, en un juego, en una inversión, en una apuesta. Bueno, eso está formalizado, lo formalizó en su trabajo en un corolario 2 y habla de la adopción lógica, salvo otras consideraciones subjetivas, de una escala logarítmica para la valoración de las posibles ganancias en términos de eso, utilidad. En ese artículo dice, esto es interesante, en la ausencia de lo inusual, la utilidad resultante de cualquier incremento en riqueza, pequeño, por pequeño que sea, pues será inversamente proporcional a la cantidad de bienes previamente poseídos. Bueno, es una idea que ya enunció Bernoulli y que dieron lugar a la llamada teoría de la utilidad, que es una teoría matemática, pero que tiene mucha importancia en economía, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con la percepción del riesgo y desde una posición de valoración de las pérdidas, lo que se llama la aversión al riesgo, ¿no? Bien, Laplace, cuando habla de la esperanza matemática, pues recoge también esa idea de Bernoulli y desarrolla un nuevo capítulo que habla de, frente a la esperanza matemática, la esperanza moral. Y existe un concepto matemático de esperanza moral, que no utilizamos mucho, pero que sí está presente en la teoría de la utilidad. Bueno, básicamente, dice, la ventaja moral que nos procura un bien, nos proporciona un bien, no es proporcional a ese bien, sino que depende de 1000 circunstancias, a menudo muy difíciles de definir, pero de las cuales la más general y más importante es la de la fortuna que se posee, ¿no? Y de hecho, pues recoge el postulado de Bernoulli diciendo: el valor relativo de una suma infinitamente pequeña es igual a su valor absoluto dividido por el bien total de la persona interesada. Esto supone que todo hombre tiene un bien cualquiera cuyo valor nunca puede considerarse nulo. Tened en cuenta que no se puede tomar el logaritmo de cero, básicamente es lo que viene a decir ahí. En efecto, incluso el que no posee nada da siempre al producto de su trabajo y a sus esperanzas un valor al menos igual a lo que le es rigurosamente necesario para vivir. Bueno, de esa forma evitaba el problema de tener que tomar el logaritmo de cero. En definitiva, da una regla en donde, en cierto modo, se cambia la media aritmética en la esperanza por una media geométrica, que como sabéis, la media geométrica es menor o igual que la media aritmética, y dice, las dos esperanzas, la esperanza matemática y la esperanza moral, en general, salvo en un caso degenerado, pues van a ser diferentes, y pueden ser muy diferentes, ¿de acuerdo? Otro aspecto que quiero que tengáis y recordéis para algo que voy a comentar después, dice, la ventaja de no exponer todo el bien que uno espera al mismo riesgo, al mismo peligro. Esto tiene que ver con la diversificación, principio de diversificación de la inversión, que es, bueno, eso está recogido en los tratados sobre riesgos. Uno no debe invertir todo al mismo peligro por la posibilidad de perderlo, ¿no? Y debe tratar de diversificar. Eso se recoge luego en un postulado matemático. Bueno, y finalmente, dice, cualquiera que sea la función de la fortuna física, que para cada individuo exprese su fortuna moral, basta que la relación de crecimiento de esta función con respecto al crecimiento de la fortuna física disminuya a medida que ésta aumente. Puede ser un logaritmo, podría ser otra cosa. Lo importante es que la función sea cóncava, ¿de acuerdo? Que su segunda derivada sea negativa. Bueno, hay una definición de riesgo en relación con la teoría de la decisión, que ya, bueno, no voy a aburrir con más definiciones, hay muchas. Sé que estáis esperando ver alguna fórmula matemática, estáis deseando y os veo las caras. Entonces, vamos a pasar enseguida a esto. Bueno, el riesgo, en teoría de la decisión, pues se entiende como una función que, dependiendo de nuestra regla de decisión, nos va a proporcionar un cierto valor. De manera que hablamos de funciones de riesgo en función de todas las funciones de decisión que nosotros podemos tomar.
En teoría clásica de la decisión, como habéis visto, y proviene de las ideas de Laplace y otros, el riesgo se entiende como el valor esperado. Valor esperado. En la teoría moderna de medidas de riesgo, que es básicamente el objetivo de la charla, pues se considera no solo el valor esperado. Sabéis que en una distribución de probabilidad, para una función de pérdida, pues nosotros tenemos distintas características. La esperanza es una, ¿no? Pero podemos tener distintos momentos. Los cuantiles, que son muy importantes, nos parece que son funciones, características muy sencillas, pero que realmente tienen mucha importancia y son la clave en la teoría moderna de medidas de riesgo. Bueno, pues se establece un conjunto de axiomas para dar una construcción matemática de la teoría de medidas de riesgo. Y tiene mucha importancia la teoría de valores extremos. Algunas disciplinas que tienen importancia también en la construcción de esta teoría son la teoría de grandes desviaciones. Por ejemplo, Srinivasa Varadhan le dieron en 2007 el premio Nobel de Matemáticas, una especie de Nobel de Matemáticas, precisamente por sus contribuciones a realizar una teoría de grandes desviaciones unificada. Teoría de la información, cálculo estocástico, análisis convexo, forman parte de la construcción de esta teoría. Hablamos de indicadores de riesgo para referirnos a las funciones que miden nuestras posibles pérdidas y de medidas de riesgo para referirnos a cómo valoramos esas funciones, sus distribuciones. Entonces vamos a pasar a las matemáticas, ¿no? Muy poco. Bien, ¿qué es una medida de riesgo? Una medida de riesgo va a ser una función que a una determinada distribución, variable aleatoria con su correspondiente distribución, le va a asociar un valor. Por ejemplo, la esperanza matemática. Esa es una medida de riesgo, la básica, digamos, ¿no? Se le exigen ciertas condiciones, ¿no? Esas condiciones que han dado lugar al concepto de coherencia, que es una medida de riesgo coherente, pues son estas, ¿no? Invariancia frente a traslaciones, monotonía o monotricidad, homogeneidad positiva y subaditividad. La propiedad de subaditividad tiene que ver directamente con esa idea de diversificación del riesgo. Está ahí expresada, ¿no? Y tiene que ver también con la idea de Bernoulli, etc. Bueno, pues curiosamente, esto fue una suerte para los autores del trabajo de 1999, que decían medidas coherentes de riesgo. Y básicamente lo que hicieron es tomar unos resultados sobre estadística robusta, convertirlos en una serie de axiomas, y resulta que ese trabajo ha tenido mucho éxito, ha dado lugar a la construcción de toda la teoría de medidas de riesgo desde un punto de vista puramente matemático y puede tener el trabajo unas 8.000 citas en este momento. Hay una relajación del concepto de medida de riesgo coherente, que es medida de riesgo convexa, donde las últimas condiciones pues, se relajan bajo una condición de convexidad. ¿Qué es importante para estas medidas en relación con la esperanza matemática? Pues resulta que hay un resultado de teoría de la teoría de grandes desviaciones, ¿no? Que nos dice que cualquier medida coherente, al final, sea cual sea, pero cumpliendo esos axiomas, no tiene que ser la esperanza, esencialmente es una esperanza matemática. Esencialmente es una esperanza. Porque se calcula como el supremo de todas las esperanzas para una subclase de medidas de probabilidad en torno a la verdadera. ¿De acuerdo? Bien, para las medidas convexas hay una propiedad, esto lo voy a pasar, para las medidas convexas hay una propiedad similar, es decir, o un resultado similar, un teorema de dualidad en el que cada medida de riesgo convexa esencialmente se expresa como una esperanza. Lo que ocurre es que ahora cada una de las distribuciones pues tiene un término de penalización. Y esa penalización pues, tiene que ver con esa condición de convexidad más relajada. Y es muy importante porque ahí es donde interviene fundamentalmente la teoría de la información. ¿Cómo medimos esa penalización de tomar una distribución Q diferente a la distribución original P? Pues ahí generalmente se utilizan medidas de divergencia. Distintas medidas de divergencia, la básica, la divergencia de Kurzweil-Leibler, pero hay otras medidas de divergencia generalizadas y de esa manera se han construido lo que se llaman las medidas entrópicas. Medidas entrópicas o medidas basadas en divergencias generalizadas. Bueno, no entro en las matemáticas, pero hay
muchísimos artículos y compendios que tratan sobre estas cosas desde un punto de vista riguroso. Hay dos medidas en concreto a las que me voy a referir porque tienen mucha importancia en nuestra vida cotidiana, aunque no lo parezca. De hecho, nos han afectado bastante en los últimos años. Una es la llamada valor en riesgo, que quizás suene, del ámbito de la economía y del ámbito actuarial, de seguros, ¿no? El valor en riesgo es realmente un cuantil. Creo que todos sabéis lo que es un cuantil, que nos parece que es algo muy simple, pero vaya a ver la repercusión que ha tenido. Si tomamos un 1 menos alfa por ciento, pongamos que alfa es 0.05, estamos hablando del 95%. ¿Vale? Pues el cuantil correspondiente al 95% en una distribución. ¿Qué es el valor en riesgo? Pues para ese 95% vemos cuál es la pérdida correspondiente. De manera que representa el valor en riesgo. Representa la mínima pérdida que ocurrirá en los peores 100 por alfa por ciento escenarios. Si alfa es 0.05, pues estamos hablando en el 5% de los peores escenarios nos podemos encontrar con esa pérdida. ¿Cuánta? No sabemos. Pero el mínimo, esa cantidad. El VaR con V, el VaR no es una medida de riesgo coherente. No cumple los axiomas de coherencia. Tampoco, ni siquiera, de convexidad. Bueno, en su lugar, podemos pensar, es decir, a mí me interesa saber no cuál es lo mínimo, qué es lo mínimo que puedo perder en ese 5% de los peores escenarios, sino a partir de ahí cuánto puedo perder en promedio. Y eso es lo que recoge esta medida que se llama valor en riesgo por medio o déficit esperado. ¿De acuerdo? Las dos medidas se complementan en cierto sentido, pero bueno, esta medida tiene ahora actualmente mucha importancia. Es, como veis, el valor esperado de la pérdida sabiendo que se ha superado un cierto umbral. Es una esperanza condicionada. Esta medida sí es coherente. Cumple los axiomas de coherencia. Hay una generalización matemática de estas dos medidas, que es lo que se llaman las medidas espectrales. En lugar de integrar, como hacemos aquí, con un peso fijo, que es 1 partido por alfa, pues lo que hacemos es introducir aquí una función peso. Lo importante para tener una medida coherente es que esta función peso sea una función monótona no decreciente. Así se garantiza que la medida resultante es una medida coherente. Hay otro enfoque paralelo que ha tenido también mucha importancia y que tiene mucho que ver con la idea de Bernoulli, que son los operadores de distorsión. Lo que se hace es que una media, vosotros sabéis, quizá no conozcáis este resultado. ¿Cómo se calcula la esperanza? Sabemos cómo la calculamos, ¿no? Pero como la integral de x por f de x, diferencial de x, esa fórmula la conocéis, la tenéis en la cabeza, pero también se puede calcular para una función que sea positiva, una variable positiva, la esperanza se calcula como la integral de la función de distribución decumulativa, que es 1 menos f, 1 menos la función de distribución acumulativa. Esa integral da la media directamente. Bueno, pues si esa función decumulativa la transformamos por alguna función g que sea cóncava, no decreciente, con estas dos propiedades, pues resulta que se obtiene lo que se llama una media generalizada. Y con esas condiciones se tienen medidas coherentes. Digamos que sustituimos la media de Laplace, la sustituimos por una media distorsionada. Y esa media distorsionada, siempre que la función g sea una función cóncava, pues va a seguir siendo una medida coherente. Es otro enfoque. Bueno, ¿qué relación hay entre estas dos medidas? Valor en riesgo y valor en riesgo promedio. Mínimo que puedo perder, ¿cuánto puedo perder a partir de ese mínimo? Bueno, esa relación pues depende mucho de la distribución subyacente. Imaginad este caso. Bueno, ahora os explico este resultado, pero ese valor donde aparece el parámetro de forma de la distribución de valores extremos generalizada a cuyo dominio de atracción pertenece la distribución original de la variable, y no vamos a entrar ahora en teoría de valores extremos, pues resulta que ese valor puede ir desde 1 hasta infinito.
O sea que la relación puede ser muy diversa dependiendo cuál sea la distribución. Bueno, imaginemos, yo llego a un banco y bueno, voy a contratar un producto de inversión y quiero saber cuáles son mis posibles pérdidas. Bueno, conversación típica de una oficina de banco, yo le digo a la gente, ¿y me puede decir cuál sería la distribución de probabilidad subyacente? Claro, me mira y dice, hombre, la distribución de probabilidad subyacente, pues normalmente es normal. Digo, bueno, eso suena un poco redundante, ¿no? Puedo decir, normalmente es gaussiana. Vale. Pues normalmente es gaussiana. Y esa distribución me dice que con un 5%, para cada unidad que yo invierta, en los peores escenarios, yo podría tener una pérdida de tener que devolver 1,6, como mínimo. ¿Pero cuánto? ¿En promedio cuánto? Bueno, pues 2, aproximadamente 2. Y si nos vamos al 0,025, ¿no? O sea, al 2,5% de los peores escenarios, ¿cuánto podría ser? Pues hasta 1,95, 2,33 y en el 1% de los peores escenarios mis posibles pérdidas podrían ser estas. Por cada unidad que he invertido, valor en riesgo promedio. Bueno, ¿y si la distribución, que normalmente es normal, no es normal? Y si resulta que hay una inestabilidad de los mercados que hace que haya cierta volatilidad y entonces la distribución tiene unas colas más pesadas y hay más posibilidad de que se produzcan valores extremos. Vamos a pensar en una distribución de Student con 4 grados de libertad. Bueno, para esta distribución ya aumentan algo los valores, el valor en riesgo promedio, y fijaros, en el 1%, el valor en riesgo promedio podría llegar a ser 5,2 frente al valor en riesgo 3,7. Quiere decir que en esos escenarios tan desfavorables yo podría llegar a perder por cada unidad invertida un 5,2%. ¿Y si pasamos a una distribución con colas un poco más pesadas? Bueno, pues una Student con 2 grados de libertad me dice que puedo llegar a tener en esos escenarios valor en riesgo 6,9, 14. Puedo perder 14 por cada unidad invertida. ¿Y si la situación es muy mala? Una situación muy difícil, de mucha inestabilidad, y la distribución tiene unas colas mucho más pesadas. Voy a poner un caso extremo, ¿no? Conocéis, ¿no? Por ejemplo, la distribución de Cauchy. Pues para la distribución de Cauchy, pues resulta que el valor en riesgo, en este caso de 5%, es 6,3. Aquí un 12. En el 1% ya me voy a 31. La mínima pérdida que puedo tener es de 31. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Yo le pregunto a la gente, ¿y por qué no me dice los números en estas casillas? Bueno, no se atreve, pero al final me los dice. Pues es infinito. Digo, ¿infinito? Dice. Sí, quiere decir que en ese caso, hombre, el mínimo que podría perder es 31,8, pero sí. El valor esperado pues podría ser que usted pues nos tenga que dar todo lo que tiene y además nos debe infinito. Digo, hombre, pues me pondrán alguna cláusula techo, ¿no? Pues sí, le vamos a poner una cláusula techo que es que usted nos paga todo lo que tiene y a partir de ahí le perdonamos el resto hasta infinito. Bueno, muy bien, lo dejamos ahí y ya me lo pienso, ya tomo yo la decisión. En definitiva, quiero que os fijéis entre estos dos valores, que son bastante parecidos. Y vamos a pasar, bueno, esta es la distribución de Gauss, que la conocéis, la T-Student con 4 grados de libertad, colas más pesadas, con 2 grados de libertad, Cauchy, colas cada vez más pesadas, posibilidad de valores extremos. La distribución de Cauchy no tiene media, no tiene un punto de localización basado en la media. La esperanza de la parte positiva es infinito, la esperanza de la parte negativa es menos infinito. Infinito menos infinito, indeterminado. No tiene media. Y eso hace que, bueno, en la parte positiva nos salga ese infinito. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de una historia actual y por eso os decía que esto que cuento, así de una manera más o menos trivial, sin entrar mucho en las matemáticas, porque pensáis que hay unos desarrollos, yo he puesto 2 ejemplos muy sencillos,
pero hay unos desarrollos tremendos sobre medidas de riesgo muy avanzados, ¿no? Más allá de esos dos ejemplos. Y nos preguntamos, ¿cómo se transfieren los resultados de la investigación? ¿Cómo se transfieren a la práctica? Pues dependiendo. Normalmente, cuando se transfieren a sistemas muy complejos y, digamos, de gran escala, la transferencia es más lenta que cuando se transfieren a sistemas más cercanos de menor escala. ¿Hasta qué punto estas medidas que se están desarrollando se transfieren a, digamos, procedimientos que luego nos afectan en nuestra vida cotidiana? Bueno, aquí podríamos decir algunos refranes, pero en fin, tampoco voy a entrar en más refranes porque ya he dicho algunas cosas al principio. Pero os cuento la historia, ¿no?, sobre el valor en riesgo. Dennis Weatherstone, que fue oficial ejecutivo jefe y presidente de, ¿sabéis?, JP Morgan, ¿no? JP Morgan, pues promovió en 1987 la implementación de esta medida, valor en riesgo, un cuantil, valor en riesgo, en un informe diario que le llamaban el informe de las 4:15 de la tarde. Y que posteriormente pues, fue adoptada por todas las instituciones bancarias desde 1990. Hasta tal punto funcionaba bien que el Banco de Pagos Internacionales adoptó la recomendación de usar el valor en riesgo como una medida de riesgo para que los bancos afrontasen las provisiones de capital frente a posibles situaciones adversas. ¿De acuerdo? Básicamente a los bancos les cuesta dinero, les cuesta comprar el dinero y como les cuesta, tratan de comprar el mínimo para protegerse, de manera que el coste sea el menor posible, pero que estén suficientemente protegidos. Bueno, y se basaban en esta medida. Bueno, se adoptó en un documento elaborado en 1996 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y se puso en práctica en 1998 a nivel internacional. En 2007-2008 vivimos una crisis, bueno, que ya conocéis, ¿no? Una crisis tremenda con motivo de la guerra de Irak, con una serie de repercusiones. Los bancos estaban en una situación de mucho riesgo, ¿no? Tenían poco capital para afrontar una serie de acciones que habían venido desarrollando, como es dar préstamos, ¿no? Préstamos con bajas condiciones de garantía, de manera que, con motivo de la crisis, que recordaréis, pues subieron mucho los precios del petróleo, eso afectó a los transportes, afectó a los precios de muchos bienes, la gente no podía hacer frente a sus propios préstamos, no devolvían el dinero a los bancos tenían falta de capital, tenían que comprarlo y se les vendía muy caro para digamos, compensar las pérdidas. Hubo muchas quiebras. En definitiva, fue una catástrofe. Bueno, con motivo de esa crisis, pues que ya se había pronosticado, algunos habían pronosticado y no le habían hecho caso, como Raghuram Rajan, pues se acordó recomendar sustituir el valor en riesgo por el déficit esperado. El valor en riesgo promedio, donde se mide no el mínimo, la mínima cantidad que se puede perder, sino cuánto. Que como hemos visto, según la distribución subyacente, puede haber mucha discrepancia entre los dos valores. El cociente puede tender a 1 o puede tender a infinito. Bueno, concretamente, en un documento de consulta de octubre de 2013 se propuso adoptar como referencia el valor déficit esperado al 97,5% frente al valor en riesgo al 99% que se estaba aplicando hasta entonces. Bueno, esto está recogido en distintos documentos. Dicen cambiar de valor en riesgo a valor en riesgo promedio. El comité ha coincidido en usar el valor en riesgo al 97% para el enfoque basado en modelos internos. O sea, el enfoque interno, o digamos localmente, ¿no? Pero también a nivel global. Hay distintas partes de este documento donde pues, se vuelve a decir lo mismo, que ha decidido usar porque, dice,
el valor en riesgo es una medida que es inestable para capturar lo que se llama el riesgo cola, que depende de cómo sea la distribución subyacente. Bueno, finalmente pues se dice claramente que hay este valor déficit esperado en 97,5 es prácticamente el que coincide con el que se venía usando valor en riesgo al 99%. Ahora bien, en situación de inestabilidad, el déficit esperado nos va a dar una información más realista de cuál es el riesgo que realmente estamos corriendo, ¿no? Digamos cómo tenemos que afrontar la provisión de capital en los bancos para hacer frente a posibles escenarios adversos. Recordad, estas dos cantidades pues son muy parecidas. Valor en riesgo al 99%, déficit esperado al 97,5%. Y esa es la referencia que utilizaron en ese comité. En definitiva, miré por curiosidad a ver cómo iban las cosas, porque todo eso se iba a implementar en 2019. Y de hecho ya hay documentos donde se dan instrucciones precisas a los bancos para que se haga la implementación y cómo hay que hacerlo del valor en riesgo promedio o déficit esperado sustituyendo al valor en riesgo. La teoría de la construcción de la teoría matemática de medidas de riesgo va mucho, mucho más lejos. Y la transferencia pues se irá produciendo en función de los resultados que se vayan observando en la aplicación de esta nueva medida regulatoria. Y ya termino con esto. Recuerdo que os decía un aspecto contextual importante. La evaluación del riesgo generalmente tiene como objetivo último la toma de decisiones, independientemente de cuál sea nuestra percepción y cuál sea nuestra valoración cuantitativa a través de medidas de riesgo. Finalmente, alguien o nosotros mismos, a la vista de esos resultados, tiene que tomar una decisión. Y ahí pues me voy otra vez a la foto del principio de nuestro escalador, que es un escalador muy conocido, Alex Honnold, estadounidense, de 32 años. Una vez le preguntaron en una entrevista pública, ¿no?, que si no tenía miedo de morir. Y él dijo, serían los 4 peores segundos de mi vida. Y con eso pues dejó zanjada la cuestión. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas de nuestro público. Paula Blanch, está la tía Tope preguntando otra vez. Dice, ¿crees que hoy en día se usa la paradoja de San Petersburgo para el mundo empresarial? Pues sí, realmente es una referencia totalmente. Se usa mucho porque la teoría de la utilidad es fundamental en el mundo empresarial y en general, ¿no? No necesariamente como lo propuso Bernoulli, teniendo en cuenta la función logarítmica, pero como hemos visto, pues puede ser cualquier función que tenga una forma cóncava. Básicamente está claro que, como decía, no lo he resaltado ahí, ¿no?, pero decía Laplace, ¿no?, ganar un franco para alguien que solo posee un céntimo es mucho más que para un millonario, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? Es decir, que a la hora de hacer las inversiones, ¿no?, pues esas valoraciones en, digamos, cuál es el beneficio que se produce añadido a lo que ya se tiene, pues se utilizan mucho en la práctica. No sé si es suficiente. Bueno, y tenemos otra por ahí de alguien que se hace llamar @GamberroSánchez, no sé quién es, que levante la mano. ¿No? Bueno, pues nos preguntan cómo se utiliza el riesgo para calcular la probabilidad de precipitaciones en una región determinada. Muy bien. Bien, hay una... Bueno, tiene que ver en parte, digamos, la investigación que desarrollamos en mi grupo va un poco por esa línea.
hay un mundo muy abierto en la investigación que es tratar de trasladar todas estas medidas o sea, toda esta construcción que da la teoría de medidas de riesgo, que proviene esencialmente de motivaciones del mundo de las finanzas y de seguros, casi todo viene promovido por esos ámbitos. En los últimos años hay un interés en trasladar todo esto al ámbito, por ejemplo, de la geofísica, medio ambiente, procesos que se desarrollan en el espacio y tiempo, ¿no? Y bueno, en particular, pues, nosotros hemos tratado de implementar este tipo de medidas para hacer, digamos, la valoración del riesgo a distintas escalas, ¿no? A partir de primero hay que hacer una caracterización de los procesos, luego se hace una valoración del riesgo para distintos indicadores. Por ejemplo, se considera un cierto umbral y ahora se considera para ese umbral pues cualquier tipo de indicador, ¿no? De que se supere un cierto umbral. Por ejemplo, las precipitaciones. Los mapas de la AEMET, en cierto modo, no sé exactamente qué tipo de medidas utilizan, pero en cierto modo se desarrollan así. Se hacen cálculos, si entráis en la página de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, pues veréis que se construyen mapas de riesgo tanto de cantidades de precipitación como de probabilidades para una cantidad fija de precipitación. O sea, se fija la probabilidad y se hace un mapa de precipitaciones, o se fija la precipitación mínima, una precipitación que se considera extrema, y se dice mapa de probabilidad según las zonas de que se supere, ¿no? Ese umbral. Bueno, pues eso se hace con ventanas que se van moviendo por el espacio, se hace una estimación local, y así se construyen mapas de riesgo. Esos mapas luego se van adaptando conforme se llega nueva información, pues se van adaptando y se van transformando. Así que esos mapas que veis, donde hay como una especie de cuadraditos, así que van expresando cuáles son las cantidades locales, pues vienen a calcularse de esa manera. Así que hay mucho interés en trasladar todo el potencial que tiene la teoría moderna de medidas de riesgo, trasladarlo a estos ámbitos más allá del mundo financiero o de los seguros. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Queremos darle por parte de... Pues, muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia.